voz de la patria grande. Más de 500 civiles han muerto tras los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno de Siria y los grupos armados que apoyan al expresidente Bashar al-Assad en las provincias de la costa mediterránea. Según los medios locales, la mayoría de las víctimas pertenecen a la minoría religiosa alauita. La confrontación empezó el 6 de marzo para tratar de recuperar el control de las localidades de Latakia y Tartus. El gobierno envió varias unidades del ejército y vehículos. Desde la Liga Árabe condenaron los actos de agresión contra las fuerzas gubernamentales. Mientras, Moscú pide a los líderes sirios hacer todo lo posible para detener el conflicto y evitar víctimas entre los civiles. En este contexto, conversamos con la monja cristiana Agnes Miriam de la Croix, quien comparte sus testimonios. Las víctimas son civiles. Las víctimas no son soldados, no son personas con armas y pistolas. Las víctimas que ya había visto son civiles, civiles inocentes, inofensivos, indefensos. Y estamos muy preocupados sobre lo que sucederá después. Siria, sumida en un caos sangriento. Advertencia, las siguientes imágenes en este vídeo pueden herir su sensibilidad. Desde la ONU declararon que la situación en Latakia y Tartus sigue siendo muy inestable, con cifras no verificadas de muertos y heridos civiles. Los enfrentamientos entre las fuerzas estatales sirias y los seguidores del expresidente Bashar al-Assad, que estallaron el jueves en la zona costera del país árabe, han causado un elevado número de muertos y heridos, afirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja. En un comunicado publicado este sábado en X, la organización humanitaria se manifestó extremadamente preocupada por la situación violenta en las gobernaciones de Latakia y Tartus, en las que residen alauitas, minoría religiosa en Siria. Desde la Cruz Roja instaron a todas las partes a garantizar el acceso sin trabas a la asistencia sanitaria y la protección de las instalaciones médicas. Mientras, desde la ONU señalaron que la situación en Siria sigue siendo muy inestable, con cifras no verificadas de muertos y heridos civiles, añadiendo que un miembro del personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo perdió la vida el jueves. Se indicó que, de acuerdo con los informes, miles de personas han sido desplazadas en las zonas costeras y múltiples civiles heridos habrían sido derivados a hospitales de la gobernación de Homs. Moscú comenta el caos en Siria. Instamos a todas las partes a que cesen inmediatamente las hostilidades y preserven a los civiles, la infraestructura civil y las operaciones de ayuda, permitiendo la entrega inmediata, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria a quienes la necesitan, reza la declaración conjunta del coordinador residente de la ONU y coordinador humanitario para Siria, Adam Abdelmoula, y del coordinador humanitario regional para la crisis siria, Ramana Zambala Krishinan. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, reportó que 745 civiles alauitas, que apoyan al Assad, fallecieron en las zonas de Latakia y Tartus, elevando el número total de muertos en la región a 1018 desde el jueves, según recoge la agencia AFP. En este contexto, las nuevas autoridades sirias enviaron un convoy de las Fuerzas de Seguridad General de la Gobernación de Idlib hacia la costa siria para perseguir a los restos del régimen extinto y establecer la seguridad y la estabilidad en la región, informa la agencia árabe siria de noticias, SANA. En los últimos días en las redes sociales circularon numerosos vídeos que muestran asesinatos en masa de la población civil. Según reportes, son perpetrados por los partidarios de la nueva autoridad en Siria. En las imágenes difundidas se puede observar que entre las víctimas de la matanza hay mujeres y niños. En algunas grabaciones fueron captados incendios en las zonas afectadas por enfrentamientos y quemas de cuerpos humanos. Retos esperados. Comentando los acontecimientos, el presidente interino del país árabe, Ahmed al-Sharaa, declaró este domingo que lo que está ocurriendo actualmente en Siria está dentro de los retos esperados. Tenemos que preservar la unidad nacional y la paz doméstica, podemos vivir juntos, dijo. El representante de las fuerzas de seguridad en Latakia, Sajid al-Deek, acusó al movimiento libanés Hezbollah de implicación en los acontecimientos en Siria, recoge el Arabilla. Por su parte, el propio grupo chiita rechazó previamente todas las alegaciones de su participación en los sucesos, calificándolas de infundadas. ¿Quiénes son los alauitas? Los alauitas son una minoría religiosa en Siria que residen predominantemente en las gobernaciones de Latakia y Tartus, zonas costeras de importancia estratégica. Además, en estas regiones viven cristianos ortodoxos. El alauismo representa una rama del Islam, especialmente de la línea chiita. Sus partidarios creen en la divinidad de Ali, primo y yerno del profeta Mahoma. Se estima que los alauitas representan alrededor del 10% de la población siria, la mayoría de los sirios se adhieren al Islam sunita. Bashar al-Assad es de ascendencia alauita y durante decenas de años los miembros de esta rama del Islam ocupaban altos cargos en Siria. De acuerdo con la agencia AP, se trata de los mayores enfrentamientos después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad y la llegada al poder de las nuevas autoridades, encabezadas por el líder de Ayat Tahrir al-Siam, Abu Muhammad al-Julani, en diciembre del año pasado. Rusia está alarmada por el brusco agravamiento de la situación en Siria, declaró este viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. En estas circunstancias críticas, hacemos un llamamiento a todos los líderes sirios que puedan influir en la evolución de la situación, sobre el terreno, para que hagan todo lo posible por poner fin al derramamiento de sangre lo antes posible y evitar víctimas civiles, declaró.
Voz de la Patria Grande.